Que si no también me preocupa. Agua. ¿Alguien quería agua? Agua cero. ¿Eh? Sí, o sea, la coca cero, cero. ¿Ah? Gracias, doctor. ¿Cuánto es? Es una, bueno, paciente femenino, 57 años, una crónica de edad. Lee tus apuntes. Lee como si leyeras la historia clínica. Esta historia clínica. Ya, no me resumas. Estado civil, casada, Nombre. Gladys Valladares López, Sexo femenino. femenina, edad 57 años, 5-7. 57. Estado civil, casada, ocupación, le pregunté, es ama de casa. Ok. Bueno, ¿dónde vive el domicilio? No le tenía el domicilio, pero no es ¿Distrito siquiera? Pueblo Libre, le pregunté. Pueblo Libre, ya. Su fecha de inicio, que fue el 18 de agosto de este año, ¿Fecha de inicio de qué? de llegar hasta la Ya, pero eso es otra cosa. ¿Algún dato más de filiación? nacionalidad, bueno, raza blanca, lugar de procedencia, Barranco, religión católica, vía de ingreso en emergencia, religión católica, vía de ingreso en emergencia, Lugar de residencia es Pueblo Libre. lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento en Barranco también. Barranco, o sea, en Lima también. En Lima, todo Lima. Grupo sanguíneo positivo y religión católica. Y motivo de consulta le pregunté. Ya, hasta ahí llegamos, ya. Eso es filiación. ¿Ok? ¿Falta algún dato más de filiación? ¿Fecha de ingreso? No es filiación exactamente, eso ya es enfermedad actual. ¿Qué son los datos de filiación? Todos los datos que puede presentar el paciente, todo lo que podemos recolectar como primera visión del paciente en la anamnesis. ¿Qué dices, Adrián? ¿Qué son los datos de filiación? ¿Qué les han dicho en la anamnesis? ¿Los datos qué? Datos introductorios. ¿Para qué? ¿Qué sirven para? Está mejor lo que dijiste antes, para identificar. Los datos de filiación son para identificar a los pacientes. Son datos como el número de identidad, su nombre, su edad, etc. La raza es complicado aquí en el Perú porque en realidad, como tenemos un mestizaje tremendo, no hay raza blanca, a menos que sea pues, un descendiente directo de un anglosajón. La mayoría somos mestizos en varias generaciones. Por ejemplo, tú que tienes mestizaje japonés, yo también tengo ascendencia japonés. ¿Alguno de ustedes tiene ascendencia fuera del Perú?
pero seguramente si empiezan a buscar en generaciones anteriores por ahí había un español o algo así, ¿no? ¿De dónde son tus papás? De Huánuco. En Huánuco habían bastantes españoles. ¿De dónde son tus papás? Mi papá es de aquí de Lima, pero no de la capital, sino de un pueblo un poco más arriba de Cañete, y mi mamá es de Chimbote. Chimbote, tu papá es paisana mía. Soy chimbotano. Entonces, la mayor parte de nuestros pacientes son mestizos, salvo que sea un descendiente, como les digo, para que pongan blanco, que sea un descendiente por el neto de un anglosajón o un ario. Son pocos en realidad, ¿no? Y lo que sí tenemos también son descendientes afroamericanos, ¿no? O afroperuanos. Ese es un punto interesante, ¿no? O sea, la manera como las personas se identifican a sí mismas. Si ustedes le preguntan a una persona, un descendiente afroperuano, ¿cómo te identificas tú? Esas preguntas están en las encuestas del NI, ¿no? Los censos que hacen, les preguntan a ustedes, ¿cómo se identifica usted? ¿Se siente blanco? ¿Se siente cholo? ¿Se siente mestizo? ¿Cómo se siente usted? Entonces, esa información ustedes la pueden tener ahí en el censo, ¿está? Y el consenso en la población afroperuana o afrodescendientes justamente que se identifican de esa manera, Sí. ¿no? Como afroperuanos, como afrodescendientes, no negro, no negro, es un término muy despectivo. Ahora, si buscamos en realidad si existe alguna diferencia genética entre un afroperuano y un mestizo descendiente andino, no existe, ¿no? Las razas son, las características raciales se han formado evolutivamente por la adaptación a los medios donde uno vivía, y luego las mezclas han producido pues todo el mestizaje. Así que como ustedes ven, desde el punto de vista exactamente, digamos, conceptual, es complicado a veces trabajar con esta variable, sobre todo cuando hacemos investigación, porque ustedes a veces le colocan la raza que a ustedes les parece que es y no le preguntan a ustedes lo que el paciente siente que es. Desde el punto de vista sociológico es mejor preguntar al paciente, ¿usted con qué raza se identifica? ¿De qué grupo racial o de qué grupo poblacional se identifica? Y eso vale. Eso en donde pueden leer bastante son los libros ingleses, ¿verdad? ¿Han leído esa parte? No, Que tiene que ver con la identificación de género, cómo la gente se identifica a sí mismo racialmente. Todo eso está en la parte teórica de los libros del Sparks y del Bates. Ahí tienen capítulos amplios respecto a la del paciente. Ok. Entonces, en general, como decía Adrián, los datos de filiación son los datos importantes de identificación del paciente y además algunos otros datos que tienen que ver con variables demográficas, ¿no? Dónde nació, dónde vive, estado civil, son esas variables demográficas que finalmente nos sirven para luego hacer algún tipo de investigación o catalogar a los pacientes. Esos son datos de identificación y demográficos que permiten identificar al paciente. Listo. A veces algunos incluyen algunas otras cosas más, por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, ¿qué faltaría? Si fuera un paciente pediátrico. Religión no le van a preguntar, ¿no? Porque de repente su mamá va a decir es católico. Pediátrico podría ser. Imaginen que este es un paciente pediátrico. Ya tiene toda la información que tú me has pedido. ¿Qué más me faltaría? Vacunas de circulación. Ese es antecedente fisiológico. El paciente pediátrico le va a responder en el mes. Entonces, ¿qué le falta? Identificación de la persona responsable, del tutor. Un paciente adulto mayor dependiente, ¿qué más le falta? El dato del cuidador, el dato del cuidador. En el libro, que ya no voy a pasar el nombre, pero ya todos los libros están ahí. Hay un capítulo especial en cada uno de ellos que dice el paciente geriátrico y el paciente pediátrico. Entonces hay datos especiales de esas poblaciones que son importantes colocar en la parte de filiación. En el caso de los pacientes pediátricos y geriátricos o adultos mayores que no son independientes totalmente, necesitamos el dato del responsable, del tutor, del padre o del cuidador.
además del número telefónico. ¿Preguntaste el número telefónico? El número telefónico es muy importante porque en tiempos actuales en el país, y hace muchos años ya en los países, donde usamos telemedicina, necesitamos contactar al paciente. Por teléfono, por mensaje de texto, por mensaje instantáneo, para recordarle su cita, para llamarlo para una cita de teleconsulta. El teléfono es básico. ¿Sí? Y ahora, digamos, hace muchos años se sabe que hay más líneas celulares en el país que gente. O sea que todo el mundo tiene celular. Es importante. ¿Okay? Ya. Ahora sí, después de la nota de filiación, ¿qué nos toca revisar? ¿De enfermedad actual, no? Bueno, yo le pregunté el motivo de la picadura de dientes. ¿Cómo? Picadura de dientes. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Por eso vino al hospital? Sí. ¿Y por eso está hospitalizado? Y luego me dijo que más adelante, bueno, ya le contaba un poco, pues que picadura de dientes, fue gradual, así que, bueno, Ya, entonces, aquí viene un punto importante. Su relato llama la atención a una habilidad que ustedes tienen que ganar. Esa habilidad que tienen que ganar es poder diferenciar la información que vale y la que no vale. La que es valiosa y la que no sirve, que es basura. El paciente no es médico, ¿no? El paciente te va a contar lo que él piensa que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para el paciente? Depende. Pero generalmente el dolor es lo más importante. Aunque no sea el motivo por el cual se hospitalizó, para ellos el dolor es lo más importante. ¿Qué otra cosa más es importante para los pacientes? Las cosas que ellos cuiden. Por ejemplo, ¿por qué vino usted? Me trajeron porque yo estaba trabajando, ahora me caí y ya no puedo trabajar. Pero de repente llega la emergencia y efectivamente tiene un problema de la caída, pero viene con una crisis hipertensiva. Y lo hospitalizan por la crisis hipertensiva. Entonces, uno tiene que escuchar, tomar nota todo y empezar luego a armar un relato más o menos congruente. La parte de motivo de consulta o queja, motivo de queja o de enfermedad actual tiene varias partes, ¿no? Primero, el tiempo de enfermedad, luego los signos y síntomas, la forma de inicio y luego el relato. Pero ¿cuál es la técnica que yo les recomiendo a ustedes utilizar para recabar esa información? Como ustedes recién están empezando, todavía se van a ver envueltos en lo que el paciente les quiera contar, ¿no? De repente les cuenta de su abuela, de su tía, y terminan hablando de otras generaciones y no lo más importante. No, lo más importante es preguntarle la razón por la cual vino al hospital. Y ahí en los libros el texto dice, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal de consulta? ¿Qué motivo lo trajo al hospital? ¿Por qué vino a la emergencia? ¿Qué pasó que interrumpió sus actividades y tuvo que venir al hospital? Esas preguntas de ese modo están planteadas en los textos y efectivamente son las más relevantes. Entonces, ahí cabe la posibilidad de que ocurra, como en este caso, que la gente le dice una cosa, pero ustedes al final se dan cuenta que es otra cosa. Entonces, todavía no van a escribir en la historia clínica, no la van a tomar a punto, como en este caso. Quiero que me leas exactamente lo que has anotado de enfermedad actual con tu paciente. ¿Fisiológico? ¿Ah? ¿Fisiológico? No, enfermedad actual. Bueno, yo le pregunté y dijo que así con todo, dijo que picadura de diente, se inflamó todo, creo que se me decía.